Y el cuarto mandamiento es el que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el reposo. ¿A cuántos les gusta el reposo? No el barrio, ¿no? Sino el descanso. ¿Cuántos les gusta descansar? Creo que a todos nosotros nos encanta descansar, ¿cierto? Y esperamos el fin de semana de alguna manera para hacer otro tipo de actividad o descansar o reposar. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, del descanso y del reposo. Y pensando en eso, recuerdo una vez, tenía yo, póngale, eso fue en el año 98, año 99 por ahí, año 98, 99, recuerdo que mis padres eran pastores en Cúcuta, eh, sí, 97 o 98, pero de alguna manera sacamos como una pequeña temporada de vacaciones, o eso es lo que yo entiendo porque no recuerdo muchas cosas, fue hace mucho tiempo, la verdad, pero con algunas parejas o otras familias de la iglesia, mis padres decidieron que nos fuéramos a una finca, no sé cómo se llamaba ese sector, eh, Chinacota, bueno, en Cúcuta. Fue en ese mismo viaje, mi mamá después les contará la historia, pero en ese mismo viaje fue que se le metió a ella una cucaracha en el oído. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Estoy mintiendo? No, no está mintiendo, ¿verdad? Tuvieron que llevarla a urgencias y sacarle, porque en esa finca pues habían animalitos. Pero bueno, esa no es la historia, una historia paralela a esa, en esa misma finca y en ese mismo tiempo de descanso y de reposo, yo en esa época no sabía nadar. Bueno, yo soy nadador, ¿sí? Nada por delante, nada por detrás. Esto, pero yo no sabía nadar y recuerdo que estaba pues cerca de la piscina, pero creo que estaba parado, no sé si sentado a la orilla de la piscina. Y todos los demás amigos, familiares, y mis papás por ahí también dentro de la piscina, cuando de repente siento un empujón, así de la nada, y estoy ya allá adentro, desesperado por respirar. Yo no sabía nada, entonces yo pataleaba y movía, intentaba salir a flote, y esos segundos que uno está ahí son eternos para los que no saben nadar, ¿sí? Son eternos intentando y bueno, por ahí logran sacarme y me doy cuenta que el que me empujó fue mi papá, muy amorosamente invitándome a aprender la natación. Pues era una broma de amor que él quería hacer conmigo, y me sacaron y bueno, yo en ese momento lo único que quería era recuperar el aliento, ¿sí? Poder respirar porque me sentía ahogado y aparte de los nervios, el miedo, el susto, de todas esas cosas, entonces estaba intentando ahí recuperar el aliento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la finca era muy bonita, el paisaje era muy hermoso, pero en ese momento de mi vida en el cual yo me sentía ahogado, lo único que quería era sobrevivir, respirar y recuperar el aliento. Usted y yo podemos estar en el Edén, en el mejor paisaje del mundo, en la mejor finca del mundo, pero si usted está ahogándose, usted no va a poder disfrutar el paisaje, no va a disfrutar la finca, no va a disfrutar todo lo que está a su alrededor, porque lo único que usted quiere es sobrevivir, respirar, recuperar el aliento a causa del ahogo, a causa de la fatiga, a causa del estrés, a causa del temor, a causa de la preocupación. Y yo no sé cuántas personas en esta mañana están así. Estamos en Cristo, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas, de alguna manera se ha restablecido nuestra relación con Dios y de alguna manera, de manera simbólica, estamos nuevamente en el Edén, en esa relación con el Padre sin interrupción, sin impedimentos, pero aunque estamos en el Edén con el Señor, nos estamos ahogando y no estamos disfrutando y no estamos contemplando ni la hermosura de Dios ni la hermosura de su creación, porque lo único que intentamos hacer es respirar, recuperar el aliento en medio de tantas presiones, preocupaciones y afanes de la vida. No sé cuántas personas necesitan entrar en el reposo de Dios en esta mañana, pero esta palabra es para usted si se siente así en esta circunstancia o en esta situación, porque el reposo viene de Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Voy a leer a favor de todos ustedes.
Puede seguir la lectura ahí con nosotros en la pantalla también, si no tiene su Biblia ahí en su mano. Éxodo 20 del 8 al 11. Cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu perro, ni tu mascota que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Padre, en este momento disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra humanidad, nuestra naturaleza, la colocamos delante de ti y bajo tu dominio y tu control, para que nosotros en esta mañana no seamos un impedimento para recibir lo que has preparado para nosotros. Así que me dispongo, mis sentidos espirituales, pido que estén despiertos y activos para que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra hablando a mi corazón, fortaleciéndome, ayudándome a crecer, dándome principios y herramientas, Señor, para poder entrar en tu reposo. Lo pido en esta mañana y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios tiene que decir que debemos acordarnos, porque al parecer se nos olvida descansar, se nos olvida frenar, se nos olvida parar. Por eso dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santificar? Es apartar, ¿sí? Para que no le pongamos tanta mística al asunto. Entonces hay que apartar un día para reposar y descansar. Y ahí claro dice: 6 días trabajarás, pero en el séptimo no harás obra alguna. Ahora, ahí está el mandamiento de guardar el día de reposo, pero la primera mención de santificar o de apartar un día para reposar no está en Éxodo 20, está en Éxodo 16. En Éxodo 16 usted va a encontrar la primera mención, la primera vez que Dios le ordena al pueblo guardar o apartar un día para reposar. En Éxodo 20 está la confirmación de esa orden o de ese mandato a través de los 10 mandamientos, pero en Éxodo 16 está la primera mención. Pero antes de llegar allá o antes de revisar esa primera mención en el capítulo 16 del Éxodo, es importante que podamos tener un contexto de lo que era el descanso y el reposo para el Israel que acababa de salir de Egipto. Los que están en el Instituto Bíblico han aprendido esto, pero la Biblia no fue escrita para nosotros, para la cultura colombiana, latina, para la cultura hispana. Se escribió para una cultura distinta a la nuestra, en una época muy distinta a la que estamos viviendo hoy. Así que para poder comprender lo que la Biblia enseña, hay que entenderla con los oídos de la gente de esa época, con el contexto de la gente de esa época, para la gente a la cual se escribió. Así que tenemos que remontarnos en esta historia al Israel que recién acaba de salir de 430 años de esclavitud en tierra de Egipto. Pues acaban de salir. Entonces piense, antes de que ellos salieran de Egipto, piense cuál era el concepto para los israelitas del día de reposo. Piense cuál era el día de descanso de los israelitas en Egipto. ¿Cómo podría haber sido? Entonces me puse a investigar un poquitico el contexto histórico acerca de eso, cómo descansaban los israelitas en Egipto. Entonces en Egipto en ese momento de la historia era una de las culturas más avanzadas y tenían una buena organización social. Entonces digamos que al igual que hoy o similar a hoy, los trabajadores egipcios tenían su día de descanso, sus horarios de alimentación por derecho. Pero los israelitas no eran egipcios. Eran esclavos en una tierra extranjera. Así que el único descanso que tenían los egipcios era cuando sus capataces, por alguna fiesta nacional. Pero el único descanso que tenían los israelitas era cuando sus capataces egipcios o jefes egipcios tenían alguna fiesta nacional o algún rito sagrado por celebrar, y no había nadie
un capataz libre que pudiese supervisar la obra de los israelitas. Así como no había nadie por esa fiesta nacional o por ese rito, por ese culto, por ese sacrificio que los vigilase o los supervisase, pues la última opción era enviarlos a descansar mientras terminaba la fiesta o mientras terminaba el rito, porque ellos como tal no tenían derecho a descansar. Así que en ese contexto ellos se levantan, tienen esa costumbre ahora de no tener un día de descanso, y durante esos 430 años los israelitas entonces aprendieron a relacionar el descanso con las fiestas y rituales de Egipto. Así que ellos anhelaban un festivo egipcio, una fiesta nacional egipcia, porque era la única oportunidad para ellos poder descansar. Así que se aprendieron muy bien cuándo eran las fiestas. Estaban más pendientes que los propios egipcios de cuándo era la siguiente festividad a tal dios, o el siguiente rito a tal dios. Porque no era por el rito en sí, sino porque era la oportunidad de poder respirar, de poder sobrevivir. Pero ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Cuál es su motivación para que llegue un domingo o un festivo hoy? ¿Será que su motivación es que llegue el domingo porque anhelo venir y encontrarme con mi Señor y adorarle? Anhelo que llegue la Semana Santa porque la quiero guardar de domingo a domingo. Quiero sacar toda esa semana para ayunar y estar con mi Señor y guardar reposo para disfrutar de Él. ¿Será que estamos en Egipto hoy, como israelitas en el siglo XXI, esperando el siguiente rito y la siguiente festividad para poder respirar? Ese era el contexto del pueblo egipcio. Y es el contexto de nosotros, tal vez hoy en día. Así que si usted espera un domingo y un festivo y Semana Santa, no con el fin y el deseo de contemplar a Dios, de descansar, de reposar y de disfrutar de su presencia, sino que por medio de ese descanso usted puede cambiar de actividad. Usted puede hacer realmente lo que le apasiona en ese ratico que le dan de descanso. Entonces usted y yo estamos gobernados bajo una mentalidad de esclavitud. Porque era igual como le pasaba al pueblo de Israel. Acompáñeme a Éxodo capítulo 15, por favor, porque Dios los saca con mano poderosa, cruzan el Mar Rojo. Detrás de ellos vienen los egipcios, pero cuando ellos están cruzando, Dios cierra el mar y ellos quedan en completa libertad, libres al fin de 430 años de esclavitud. Y entonces usted puede encontrar en el capítulo 15, si usted tiene su Biblia, que entonces Moisés eleva y el pueblo comienza a celebrar obviamente lo que está pasando. Entonces mira ahí en Éxodo capítulo 15 y comienza Moisés: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Y después del canto de Moisés se une María, que era su hermana, y dirige a las mujeres en otro cántico: echó a la mar quien los perseguía. Y entonces usted revisa Éxodo 15 y es una celebración, es un culto de alabanza y de adoración a Dios por la gran obra que acabó de hacer, cruzando el Mar Rojo, celebrando lo que Dios había hecho. Pero ahora acompáñenme al versículo 22, ahí en ese mismo capítulo. Éxodo 15, versículo 22. Dice: e hizo Moisés que partiese o que se fuera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo, la 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 la. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio ¿qué? Estatutos y ordenanzas, y allí ¿qué? Los probó, o sea, Dios a Israel los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna ¿qué? Enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de cruzar el Mar Rojo y celebrar y cantar y adorar a Dios, una gran noche de adoración, caminan 3 días. Y la constante a partir de ahora es la murmuración. Caminamos 3 días, no hay agua, y de una vez comienzan a murmurar. Ahora, a mí me llama mucho la atención la reacción de Dios con su pueblo, porque el pueblo murmura, Moisés clama, y en ningún momento él le dice algo a Moisés: este pueblo es cansón, no, este pueblo, no, él simplemente le da una orden, eche el árbol y no sé qué. Y cuando las aguas se endulzan, entonces dice la Biblia que Dios le dio leyes y órdenes al pueblo para ponerlos a prueba. Piensa un momentico, teniendo el contexto del Israel que viene saliendo de la esclavitud. Piense en las personas, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, que durante muchos años estuvieron secuestrados por la guerrilla. Cuando una persona de esas la ponen en libertad en nuestra sociedad, o debe iniciar un proceso con psicólogo y de terapia y todo el tema, porque de alguna manera hay que ayudarle a reinsertarse nuevamente a la vida normal. Después de estar tantos años en cautiverio, hay que ayudarle en sus procesos mentales y emocionales para que pueda volver a la vida de forma natural y volver a disfrutar la vida como antes. Ahora imagínese a Israel 430 años bajo esa esclavitud y bajo ese contexto, saliendo de Egipto. Dios tenía que traer sanidad y libertad al corazón de ellos para que pudiesen disfrutar la vida que Él tenía preparado para cada uno. Pero usted puede notar que Dios los bendice, los ayuda, pero el pueblo de Israel siempre está a la defensiva, siempre están predispuestos. Medio pasa algo y de una vez comienzan a murmurar y comienzan a quejarse. Pero hay que entender una cosa, una vez más, del contexto de Israel en Egipto. Y es que los israelitas para Faraón eran simplemente herramientas. En el momento en que un israelita no le servía, lo podían matar y punto. Así que eran vistos como herramientas. Y cuando Dios los saca de Egipto, ellos todavía no conocen a Dios a profundidad. Y muy seguramente en ellos estaba la predisposición de que ahora el nuevo jefe que tienen o el nuevo Dios que tiene tal vez sea igual al jefe anterior. No sé si usted ha estado en trabajos donde su jefe es opresor, es tóxico, y cambia usted de trabajo y usted llega predispuesto. ¿Por qué? Por su experiencia anterior. Y aquí no me la voy a dejar montar como me la montaron antes. Y aquí no me voy a dejar porque es que antes sí yo me dejé, yo sí fui bien bobo y bien boba y no me paré firme y en esta nueva empresa no. Y llega uno predispuesto. Y así estaba Israel, predispuesto. Porque en Egipto eran simples herramientas. Y el que ya no sirve, lo sacan, lo botamos, lo matamos. No tenían ninguna dignidad humana como tal. Así que en ese sentido Israel necesita un cambio y una transformación en su mente. Y ellos venían de esa esclavitud, de esa fatiga, de intentar recuperar el aliento como se pueda.
Pero la murmuración que encontramos en el pueblo de Israel es producto de las heridas y del dolor que había en el corazón de cada uno de ellos. Tenga claro que cuando una persona murmura y cuando una persona está predispuesta y cuando una persona de alguna manera está así y a la defensiva, porque hay heridas en su corazón, porque hay dolor en su corazón. Es porque en el pasado se han aprovechado, no les ha ido bien, confiaron y se aprovecharon de esa confianza. Y por causa de eso, entonces ocurre la murmuración y es la evidencia y la muestra de las heridas que hay en el corazón. Israel pensaba que Dios tal vez era como Faraón, que los sacó de Egipto y que los iba a usar como simples herramientas para él cumplir con sus propósitos. Y de pronto ellos pudieron pensar, listo, ya Dios venció a Egipto y mostró su poder ante todas las naciones del mundo, pero ya como los venció, ya no nos necesita a nosotros. Y pasaron 3 días y no hallaron agua, entonces ya pensaron que Dios ya no estaba pendiente de ellos, que Dios ya los había abandonado, que Dios ya los aprovechó y los desechó. Y entonces comenzaron a murmurar. Por eso dice en el versículo 6, cuando Dios les habla y les da las órdenes que les da, la respuesta de Dios, la revelación de Dios para ellos es: yo soy Jehová, tu sanador, el que sana tus heridas. En cada proceso, en cada desafío del trayecto en el camino del desierto hacia la tierra prometida, Dios quería revelar sus diferentes facetas y su carácter poco a poco al pueblo de Israel. Pero en cada desafío lo que ellos hacían era murmurar, porque entendiendo el contexto, lógicamente Dios se está aprovechando de nosotros tal vez, o Dios nos abandonó, o Dios no nos ama, o Dios es otro faraón. Pero lo único que Dios quería con los diferentes desafíos era: hay un desafío, espérense, voy a mostrar mi gloria para que me conozcan. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello para que vean mi carácter. Y ese era el propósito de Dios, pero ellos estaban a la defensiva. En vez de ver una oportunidad para conocer a Dios y para ver a Dios obrar y ver de qué forma creativa y milagrosa ahora Dios iba a resolver el inconveniente, no, ellos comenzaban a murmurar. ¿Cuál es su primera reacción ante el desafío que le aparece? Ante un imprevisto. ¿Cuál es su actitud? ¿Será que respondemos igual que Israel? ¿Y estamos predispuestos? Pero Dios ahora me abandonó, Dios no está conmigo. Pero si ve Dios, ¿por qué me dio este trabajo si sabía que aquí se iban a aprovechar de mí? ¿O por qué me hizo hacer este negocio y se aprovecharon de mí? Dios me abandonó y Dios se aprovechó de mí. Y yo estoy sirviendo en la iglesia y le sirvo, pero mire que Él no me defendió y Él no me cuidó y Él no me protegió. Lo único que muestra eso es que hay heridas en su corazón. Y lo único que Dios quiere es, con esos desafíos, darse a conocer a usted. Mostrarle que Él es Padre, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es fiel, que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, aunque una circunstancia venga a su vida que es pasajera, Dios sigue siendo el mismo y sigue siendo fiel y va a responder y no lo va a abandonar, no lo va a dejar, porque que tu padre y tu madre te abandonen, con todo el Señor te va a recoger, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno, porque Él estará contigo. Él es tu vara, tu callado, el que te infunde aliento, el que prepara una mesa en presencia de tus angustiadores. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada dificultad y de cada desafío. Pero si estás predispuesto y no has podido ver a Dios y entrar en el reposo de Dios, es porque no has permitido que Dios sane tu corazón. Tenemos una mente de esclavitud y pensamos igual que Israel, si estamos predispuestos igual que Israel. Siguiente capítulo, capítulo 16, versículo del 1 al 5. Éxodo 16, del 1 al 5 dice: partió luego de Elim
toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, mes y medio, han transcurrido mes y medio de que salieron de Egipto. Y toda la congregación de Israel, ¿qué? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira el concepto que ellos tenían de Dios. Y Dios los había sacado del desierto, de Egipto, para matarlos en el desierto. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Iglesia, Dios entiende que la murmuración sale de labios de gente herida, pero al pueblo herido Dios le da órdenes. Dios sabe que la murmuración sale de corazones heridos, pero a esos corazones heridos Dios no los apapacha, entre comillas. Dios le da órdenes. Y quiero desarrollar ese concepto porque yo sé que suena duro, suena feo, pero espérame tantico, tenga reposo, para que entendamos qué significa eso, que al corazón herido Dios le da es órdenes, no abrazos. Se puede mirar, una vez más, el pueblo murmura y Dios no se pone a pelear con el pueblo porque ustedes murmuran, es que ustedes eso, que ustedes no. Ellos murmuran. Dice el versículo 4, Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré. Están murmurando porque pan y la carne y todo el tema. Bueno, yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Entonces, trae la provisión, pero le responde con una orden. ¿Cuál es la orden? Entonces, cada día tienen que salir y recoger solo lo de un día. Y el sexto día, entonces ya no recogen lo de un día, sino lo de 2. Y les da la orden y dice: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Eso suena un poco duro. Él sabe que el pueblo está herido, está predispuesto, necesita sanidad. Pero él le responde con órdenes y los voy a poner a prueba si andan en mi ley o no. ¿Eso no suena duro? Como que Dios no tiene misericordia, como que Dios no tiene amor, como que Dios es drástico, como que a Dios no le importa el sentimiento del pueblo, lo importante es que hagan caso y ya. ¿No les ha pasado eso a veces? Como que piensan que a Dios solamente le interesa que le obedezcamos y ya, o no le ha pasado con un jefe, o no le ha pasado con un líder. Él solo quiere que yo obedezca, pero él no se interesa en mí. ¿No les ha pasado? Dios sabe que un corazón herido no necesita palabras. Un corazón herido necesita acciones y demostraciones de amor. Un corazón herido no se sana con palabras. Lo repito, aunque las palabras hay que decirlas y son una herramienta, pero la sanidad proviene a través de los hechos y demostraciones de amor. Y la mejor manera de experimentar el amor es a través de la obediencia. ¿Por qué digo eso? Primera de Juan 4:8 dice la Biblia que Dios es amor. Dios es amor. Y por lo tanto todo lo que sale de Dios sale con y por amor. Y Juan 14:15, hablando Jesús, dice que la manera en la cual yo demuestro que amo a Dios es guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, solo que nosotros entendemos
que los mandamientos es como algo duro, es algo difícil, o las órdenes y las normas son como que las establecieron para fregarnos la vida. Pero las leyes y los mandamientos de Dios están es por amor a nosotros. Así que déjeme decirle que esas heridas que usted tiene en su corazón y con las que usted está luchando, la manera en la cual Dios las va a sanar es a través de su obediencia a las leyes que Él ya estableció. Perdone. ¿Quiere que Dios lo sane? Perdone, obedezca. Tome la decisión de perdonar, no es si es que lo siento o no lo siento. Se sigue herido porque no ha querido obedecer. Se sigue luchando con eso porque ha sido desobediente a las órdenes e instrucciones de Dios. Por eso al pueblo herido Dios no le da abrazos, Dios le da órdenes, porque a través de la obediencia Dios revela su amor. En la medida que usted obedece, usted va a poder ir entendiendo el corazón del Padre que usted tiene. O sea, tal vez al principio no entienda cómo puedo perdonar o cómo puedo hacer esto o aquello, si él se aprovechó de mí, si ella se aprovechó de mí, si yo era inocente y me engañaron y no sé qué. Y usted tiene toda la razón. Pero sigue herido porque no ha querido obedecer. Y esa herida no le deja avanzar. Y está ahí tratando de respirar y de sobrevivir en la vida por causa de la falta de obediencia. Y muchas veces nuestro servicio a Dios se convierte en eso, en una carga. ¿Por qué? Porque entonces vemos las órdenes, las normas, la estructura como algo que vino a molestarnos. Y entonces el hacerlo se le vuelve una carga. Y servir a Dios se le vuelve un martirio porque ¿cuándo puedo respirar? Recuerde que Dios trae sanidad al corazón herido a través de la obediencia. Así que pregúntese, ¿qué cosas de manera específica usted sabe que ha estado desobedeciendo que Dios le ha dicho que debe hacer? Porque ahí está su sanidad. Porque Dios revela su amor, su gracia y su misericordia a través de la obediencia a sus mandamientos. Porque obedecer los mandamientos es obedecer a Dios y Dios es amor y por lo tanto cuando obedezco Dios está llenando mi corazón de amor, aunque no lo podamos entender o aunque no lo podamos explicar, pero en la medida que doy pasos de fe y obedezco, aunque no entienda, aunque me cueste, Dios está ministrando mi corazón, está sanando mi corazón, está doblegando mi orgullo, pero está trayendo sanidad y libertad. Por eso el pueblo herido o la iglesia herida encuentra sanidad a través de la obediencia. Encuentra el reposo de Dios a través de la obediencia. No a través de venir solamente un domingo aquí a culto. Usted necesita descanso, el descanso lo encuentra obedeciendo los mandamientos de Dios. En el capítulo anterior que acabamos de leer, si no me cree, vaya otra vez al versículo 25. Porque aquí en el 16 Dios les da el pan, pero les da órdenes. Y en el capítulo anterior, en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, recuerdan que las aguas estaban amargas. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas ¿qué? Se endulzaron. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué dice? ¿Qué les dio Dios al pueblo? Al pueblo herido, al pueblo murmurador, ¿qué les dio? Órdenes. Porque Dios trae sanidad a través de la obediencia. Así que como Dios lo quiere ver sano, por eso le estableció normas y leyes. Porque las normas y leyes son un sistema de protección que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que no terminemos más heridos de lo que ya estamos. Es como en un camino. Los barandales que hay a la izquierda y a la derecha nos marcan un límite. Y eso lo expliqué, creo que otra vez en una predicación. Pero las leyes son eso, como esos barandales de izquierda a derecha en una carretera. Si eso no existiera ahí, usted se queda dormido y volantea, se sale del camino.
Pero afortunadamente que eso esté ahí, así usted se ha dormido el volantazo, bueno, dependiendo de la velocidad que vaya. Si dejó tirado el ángel de la guardia, no mentiras. Pero eso nos ayuda a permanecer en el camino. Son límites que nos protegen, son límites que nos guardan. Y esos límites van a hacer que usted y yo lleguemos al destino. Y para eso Dios dejó sus mandamientos. ¿Quiere la sanidad de Dios? Yo no he dicho nada. Ya usted sacó sus propias conclusiones. Déjeme contarle 2 ejemplos de mi vida personal respecto a esta situación. Porque todos nosotros, aunque usted nos vea acá, todos nosotros luchamos con la obediencia, con la rebeldía, con el orgullo. Y le voy a contar una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? Cuénteme la que sea, pero quiero el chisme, dicen algunos. Cuénteme la que sea, lo importante es el chisme. Resulta que yo tenía una pareja de líderes míos, o sea, yo estaba bajo la autoridad de ellos. Esta es la mala, la que no terminó bien. Y me costaba sujetarme a ellos, porque tenían una manera de pensar distinta a la mía, tenían estrategias o formas de trabajar muy distintas a la mía. No comprendía algunas normas, leyes o decisiones que se tomaban y que nos enviaban a hacer. Y me costaba sujetarme. Y yo creía que tenía la razón. Y seguramente en algunas cosas sí tenía la razón. Y me costó sujetarme. Y comencé a luchar con eso. De tal vez no obedecer o de oponerme. Y la situación no termina bien. Porque la relación se rompió con esos líderes. Nos alejamos, nos apartamos, pensando yo que estaba defendiendo lo que era correcto, pero yo terminé herido, ellos terminaron heridos. Y ahí está el engaño de Satanás. Porque aunque yo crea que tengo la razón o pudiese haber tenido la razón, no glorifiqué a Dios a través de esa situación. Piense en David siendo ya ungido como rey bajo la autoridad de Saúl. Recuerde que a David lo ungieron como rey, pero él no fue inmediatamente rey de Israel. Sino estaba reinando Saúl, un rey malo, que lo intentó matar. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Y por qué David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de todo lo malo que hizo? Hay muchas cualidades, pero en lo que nos compete hoy, un hombre que respetó la autoridad establecida por Dios, aunque esa autoridad estuviera equivocada. Honró la vida del rey cuando tuvo varias oportunidades para matarlo. No lo hizo. Y a pesar de lo malo que el rey hacía con él, permaneció leal a él. E inclusive después de su muerte, fue leal con su familia. Y por eso Dios levanta a David. Y por eso para mí, una de esas cosas que permitieron que David pudiese llegar a ser tan influyente en toda la historia, porque más adelante a Jesús lo relacionan con David. Jesús, hijo de David. Porque él supo sujetarse y honrar a la autoridad. Esperando el tiempo de Dios. Y esa situación terminó mal, porque yo terminé herido, mis líderes terminaron heridos. Pero le voy a contar la buena. Yo no elegí tener el papá que tengo. Así como usted no eligió su papá o su mamá o su abuelo o su abuela. Y con mi padre, desde pequeño, bueno, hasta, póngale ya en la adolescencia un poco más se acentuó eso. Pero para mí era muy difícil sujetarme a mi papá. Porque en ese momento de su vida, él no estaba haciendo las cosas correctas, estaba alejado de Dios. De hecho, criticaba y murmuraba el hecho de que nosotros sirviéramos en la iglesia. Así que yo tenía
10.000 razones para tener la razón y estar diciendo, Señor, yo soy el que estoy bien, Él es el que está mal. Pero el quinto mandamiento, que lo vamos a ver luego, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Pero luché con eso, con honrarlo, con sujetarme. Y durante muchos años de mi vida, mi relación estuvo estancada con Dios por causa de que yo quise sujetarme a Él y honrarlo a Él como papá o como mi autoridad. Pero aplicando lo que hemos aprendido hoy, entonces comencé a dar pasos de obediencia. Cuando Dios confrontó mi corazón, lo permití. Señor, yo no puedo seguir así en mi vida, con este odio, con este rencor, con esta amargura, con este dolor. Señor, sáname. Y la respuesta de Dios, ahora me di cuenta cuando hice el estudio, pues me dio fue órdenes. Vaya, perdónelo. Así que comencé a orar para que el Señor me diera la fuerza, porque humanamente hablando no lo quería hacer. No tenía la fuerza para hacerlo, pero comencé a orar, Señor, ayúdame, ministra mi corazón. Comencé a orar cuando eso vivía en Bogotá y entonces llegó la época de las vacaciones donde regresaba aquí a Bucaramanga. Pero me preparé y cuando llegué aquí lo voy a hacer. Y saqué un tiempo, fuimos creo que a comer y hablamos al respecto de esa situación en sí. Y le pedí perdón a él por ser un mal hijo, por no honrarlo como papá y como mi autoridad. Él también abrió su corazón, me pidió perdón, nos perdonamos, nos abrazamos. Y a día de hoy tengo una excelente y una gran relación con mi padre que amo, honro, respeto profundamente. Pero después de esa situación, o después de obedecer lo que Dios me había dicho, encontré sanidad y encontré paz. Y pude entrar en el reposo de Dios en esa área de mi vida por causa de la obediencia. Así que necesito que usted, o bueno, la idea es que usted pueda identificar qué tiene que hacer para tener la sanidad de Dios. El reposo de Dios o el reposo establecido por Dios era una idea revolucionaria para la cultura judía, porque mostraba perfectamente el contraste de vivir bajo el gobierno de Faraón versus el gobierno de Dios. Cuando Dios les ordena descansar un día, ¿usted qué cree que pensaron ellos? ¿Será que relacionaron a Dios inmediatamente con Faraón? Bueno, lo pudieron relacionar de alguna manera, pero se darían cuenta que el Dios que ahora tenían no era como Faraón. Era un Dios que se interesaba en ellos. Era un Dios de amor. Y hay muchas cosas que se pueden hablar y decir respecto al reposo y lo que significa el reposo. Pero no sé por qué en la preparación del estudio Dios me guió por aquí y estoy haciendo caso. Pero en iglesia necesitamos obedecer para entrar en el descanso de Dios. Para concluir, si usted anhela los domingos, los festivos y la Semana Santa solo por el hecho de tener un respiro de su rutina, usted está bajo esclavitud. Si usted constantemente murmura, actúa a la defensiva, predispuesto a la autoridad, a las normas, a las leyes, usted está herido y está viviendo bajo esclavitud. Si a usted le cuesta obedecer una orden que le dieron porque tal vez la orden que le dieron no tenía mucho contexto, no le dieron toda la información detallada de lo que tenía que hacer y por qué tenía que hacerlo, estamos viviendo entonces bajo esclavitud. Si a usted le cuesta obedecer porque no entiende completamente la orden o el por qué tiene que hacer la orden, entonces está viviendo en esclavitud y no está en el reposo de Dios. Y ese trabajo y esa función, tarde o temprano, lo va a oprimir de tal manera que usted va a renunciar o a explotar en esa situación. La invitación en esta mañana es, como dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es tu carga, iglesia, esta mañana? Si me ayudan con las luces, por favor. Esta es una mañana de sanidad. Cierre sus ojos. Creo que Dios ha sido claro con lo que ha venido a hablar esta mañana. Es un mandato guardar el día de reposo. Pero ese mandato es por amor a nosotros. Es Dios que quiere que usted entre en descanso. Es la iniciativa de Dios, a diferencia de Faraón, de querernos dar paz. En el mundo encontramos aflicción, pero bajo Dios encontramos reposo y descanso. Deja de cargar ya eso que estás llevando, esa herida, esa carga, ese problema. Esta es la mañana propicia para que sueltes eso, para que entregues a tu papá en las manos de Dios, para que entregues a tu mamá en las manos de Dios, para que entregues a ese tío o a esa tía que se aprovechó de ti, para que entregues a ese amigo, para que entregues a ese esposo o a esa esposa que traicionó tu confianza. Pero suelta la carga, suelta la herida hoy, porque Dios está en este lugar para traerte reposo, para traerte descanso. Espíritu Santo de Dios, muévete en tu iglesia esta mañana trayendo sanidad. Reconocemos hoy que somos una iglesia herida. No queremos seguir ocultando las heridas que hay en nuestro corazón. Reconozco que necesito sanidad. Por eso pido esta mañana, Espíritu Santo de Dios, que seas propicio a cada corazón aquí. Que tu espíritu y tu amor inunden hoy cada corazón. Ministres a través de la libertad. Eres mi respirar. Dile eso al Señor. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor, y Dios, tus palabras Son para mí. son para mí. Si tú lo anhelas, dile: yo te anhelo. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Yo te anhelo. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Déjame confirmarte que Dios entiende tu herida, entiende tu dolor, entiende las malas decisiones y actitudes que has tomado a causa de las heridas que llevas ahí cargando. Él te entiende. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que sientes. Él conoce la profundidad, la anchura de tu dolor. Él no es ajeno a eso.
Pero Él te pide que obedezcas. Justamente porque te ama, justamente porque te entiende. Él te pide obediencia. Porque es a través de esa obediencia que Dios va a revelar su amor. Así que ahí donde está, quiero que haga silencio. Permita que Dios le hable o le recuerde lo que Él está esperando que usted haga para tener sanidad. Tómese unos minutos ahí en silencio, en reposo. Quédese quieto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para que Él pueda ser exaltado en su vida. Escuche lo que Dios le habla. El Señor te dice: con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Recibe la misericordia y el amor de Dios esta mañana para ti. Deja pasar el amor de Dios a través de tu corazón. Permítele llegar a lo más profundo de ti, a lo más profundo de tu dolor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Espíritu de Dios, por la sanidad que estás trayendo a cada corazón esta mañana. Por la convicción de obediencia que estás trayendo a nuestro corazón. Por la convicción de sujeción a tu ley, a tu autoridad y a tus autoridades delegadas. Porque están para protección. Gracias por la libertad que estás trayendo a nuestra comunidad Vida Abundante. Porque no podremos traer sanidad a otros cuando estamos heridos. No podremos proyectar tu amor como tú lo has declarado para esta iglesia, a la comunidad que lo necesita. Cuando hay heridas en nuestro corazón, cuando estamos los unos contra los otros. Permítenos entrar en tu descanso y en tu reposo. Dejamos nuestro ego y nuestro orgullo a un lado. Decimos: no puedo, no soy capaz. Pero aunque humanamente no pueda, crea que no sea capaz,
Confío en tu promesa de que eres tú quien da fuerza al cansado, que da fuerzas al que no tiene ninguna. Como dice tu palabra, eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Pon en tu iglesia el querer vivir en obediencia, el querer vivir en unidad, el querer vivir en libertad, y darnos ahora la capacidad para hacer que eso sea una realidad en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo de Dios.